desolados ya no más. Somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más. Ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Buenos días, querida familia de Piedras Vivas. El día de hoy les quiero compartir una meditación sobre el capítulo 4 del Evangelio de Hechos, el cual se divide en 3 partes. Antes de empezar, es necesario recapitular lo que sucedía en Hechos 3 para poder entender lo que leeremos en el capítulo 4. Tenemos a Pedro y a Juan que estaban rumbo al templo y al entrar vieron a unos hombres trayendo a otro que era cojo de nacimiento. Lo ponían en la entrada porque ahí pedía limosna. Entonces este hombre le pide limosna y Pedro le responde: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y lo ayudaron a ponerse de pie y recibió el milagro. Y todos estaban asombrados, ya que todos conocían a este cojo ya hace mucho tiempo atrás. Y teniendo esta oportunidad para predicar, 5,000 hombres creyeron en Jesús. Y así como vino el milagro, también vino la oposición, porque vinieron a arrestar a Pedro y a Juan, y como era tarde lo metieron a prisión porque al día siguiente lo iban a interrogar. Ahora sí empezamos con el capítulo 4. La primera parte es Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndose en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en nombre de quién habéis hecho vosotros esto? En este caso vemos que Pedro y Juan son interrogados. En el mismo concilio que meses atrás habían condenado a Jesús a muerte, o sea, los discípulos estaban enfrentando a la misma oposición, el concilio que se encargaron de mantener la fe judía, de examinar cualquier enseñanza nueva que se presentara. Lo que estaban haciendo, interrogar, era correcto. Lo que no era correcto es meter a prisión a 2 hombres inocentes. En el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Bueno, aquí vemos como nuevamente el nombre de Jesús estaba haciendo polémica en medio del pueblo, cuando ya habían creído que estando muerto Jesús ya no habría problema. Y vemos como Pedro nos sorprende al responder ante la oposición que hay. Se levanta y defiende el nombre de Jesús de manera respetuosa y mansa. Tomado por el Espíritu Santo, él testifica, y es el que debemos hacer. Vamos a vivir en oposición, y es importante levantar el nombre de Jesús de manera respetuosa y vernos como Pedro nos enseña esto. En el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaron, y les conocían que habían estado con Jesús.
y viendo al hombre que había sido sanado, que estaban en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre ellos, diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que el nombre en quien habían hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. En estos versículos identificamos que estos hombres de la ley judía no podían hallarle cargos a Pedro y a Juan por el milagro que habían hecho en nombre de Jesús, ya que todos en Jerusalén habían sido testigos. Sin embargo, los amenazaron para que no hablen de Jesús ni prediquen sus enseñanzas. Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, no podían dar testimonio de todas las maravillas que vivieron con Jesús. De igual forma, nosotros debemos ser testimonio de la obra que Jesús ha comenzado en nosotros y de los milagros que han ocurrido a nuestro alrededor. En la segunda parte, los creyentes piden confianza y valor. En el versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado lo que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En estos versículos vemos que Pedro y Juan contaron lo sucedido a los que los seguían y vieron los milagros en nombre de Jesús. Luego de orar todos por la fe y la convicción en la palabra, fueron llenos del Espíritu Santo para esparcir la palabra de Dios a los demás sin miedo a represalias. Igualmente nosotros tenemos que apoderarnos de esa palabra, de esa fe que tenemos en Jesús, en Dios, y esparcir su palabra, su mensaje de salvación, contando nosotros como testimonios propios de todas las maravillas que ha hecho. Gracias, familia. Somos iglesia, reino de